cosa es tú tener propósito de Dios y otra cosa es tú conocer el propósito de Dios. Pero cuando tú conoces tu llamado, cuando tú conoces que Dios mismo es que te está levantando, entonces, cuando tú conoces eso, es que el mismo infierno se te levanta. Pero llegó un momento en el que yo dije, espérate, quítate diablo, que ahora voy yo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Y te lleve su amor. Queremos principalmente darle las gracias a Dios porque nos encontramos aquí en esta hora. Y darle las gracias a las personas que ven y comparten los videos. No saben cuánto eso ayuda tanto a nosotros, pero lo principal, ayudar a que el mensaje se expanda, que ese es el propósito de este ministerio. Y también darle las gracias a las personas que ofrendan a nuestro ministerio. Yo los bendigo mucho y que Dios les multiplique. Amén, gloria a Dios. Es un honor para nosotros presentar a nuestra primera invitada especial de este canal, Débora Esther Cairo, líder de jóvenes, que va a estar aquí hablando de su poderoso testimonio y de su llamado. Amén. Amén, Débora. Amén. El Señor le bendiga, les guarde y les prospera, así como nuestros hermanos han dicho. Mi nombre es Débora Esther Cairo, presidenta de jóvenes en la iglesia Templo Betel. Mi pastor, Juni Roque Laureano. Amén, gloria a Dios. Los pastores, gracias por estarnos. Andamos con el permiso. Es una bendición para mí estar en este espacio. Espero que sea de bendición para cada una de sus vidas y que el Señor sea confirmando cada una de sus peticiones delante de la presencia de Él. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar y que sea el Señor Amén. dirigiendo esta preciosa noche. Bien, Dios le bendiga, Dios les guarde. Así como ya le dijimos anteriormente, le habla su hermana y amiga Débora Esther Cairo, presidenta de jóvenes en la iglesia Betel. Amén. Vamos a estar hablando acerca del propósito de Dios sobre nuestras vidas, el proceso y su etapa. Para esto, para ilustrarnos en este tema, vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Damos gracias a Dios por su santa y divina palabra. Bien, el día de hoy vamos a estar titulando esta palabra, que sé que será de bendición para la vida de cada uno de ustedes, con el tema, el propósito eterno de Dios en tu vida conlleva un proceso de formación. El propósito eterno de Dios en tu vida, en mi vida, conlleva un proceso de formación. Gloria a Dios. El propósito de Dios en nuestra vida es dar a conocer a su Hijo a través de nosotros y nosotros poder ser ejemplos aquí en la tierra como así Jesucristo lo hizo. Uno de los personajes más favoritos para mí de la Biblia es el de Jesús. Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, mostró lo que es un atributo muy fuerte para nosotros los creyentes y amadores de las cosas del Señor, que es el amor. Sin amor es imposible nosotros poder agradar a Dios. Y esto fue tan revelado por Jesús
tanto en su discipulado, tanto en sus obras, en sus milagros que redacta las escrituras que él hizo, nos deja ver la grandeza del amor. Y una de esas grandezas que a veces se nos hace tan imposible nosotros poder llevar a cabo es amar a nuestro prójimo. Si el Señor Jesucristo no nos hubiese amado como nos amó, a tal punto de Él dar su vida por nosotros, hoy tú y yo no estuviéramos aquí. Entonces, gracias al amor por el llamado, tú y yo estamos aquí. Y cada uno de nosotros, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito por el cual he sido marcada aquí en la tierra, y yo sé muy bien que tú también tienes un propósito. Y en el bosquejo de estas escrituras podemos identificar que no solamente tenemos que pasar de que, lo que pasó Jesucristo yo lo voy a pasar. No es similar, porque nadie en la historia va a hacer lo que Jesús hizo por ti y por mí. Aparte de esa enseñanza tan grande que nos da y estilo de vida que nos da el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está nuestro hermano Jod y nuestro hermano José. Son historias que en su totalidad para mí me han marcado, y son 3 de mis historias favoritas en lo general. Son historias que tú la lees y tú dices, wow, pero esas personas pasaron más que yo, esa persona le quitaron más que a mí. Y hay veces como que cuando tú te paras en esa encrucijada de tu propósito, de tu proceso de formación, tú dices, no, yo voy a tirar la toalla. Pero cuando tú vienes a las Sagradas Escrituras, tú te fortaleces con esos personajes que pasaron cosas más fuertes y contundentes que nosotros, obviamente. Y aún así, al final, luego de cruzar ese propósito, ese trayecto tan duro, donde experimentamos el dolor, donde experimentamos todo lo que nadie quiere experimentar, vemos la gloria de Dios. Jacob fue un hombre recto, no dicho por mi boca, sino dicho por la misma boca de Dios. Un hombre recto, temeroso de Él, conocedor de la palabra y que llevaba los mandamientos del Señor. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, su mujer prácticamente, su salud, sus riquezas, y aún así Dios, en sus momentos más vulnerables, Jacob nunca negó a Dios, que era el propósito de Satanás, que Job, cuando se le quite todo eso que el Señor le había dado, toda esa protección, toda esa riqueza y todo lo que tenía, él creía en su mentalidad pecaminosa y de maldad, que Job iba a renunciar a Dios, que Job iba a maldecir a Dios en su momento tan crítico. Gloria a Jesús. Job vivió fuertes pruebas y aflicciones. Y en su totalidad, esta historia nos deja evidenciado la grandeza del Señor. Porque luego que todo esto se le fue quitado a Job, el Señor le dio 10 veces más de todo lo que tenía. Y mira que no era poco lo que tenía. Gloria a Jesús. Tenía mucho. Esto es como parafraseando la historia de Job. También está la historia de José, un soñador, hijo predilecto de Jacob, enviado, gloria a Jesús, envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, acosado de una manera tal que llegó a estar en la cárcel, gloria a Jesús. Y esta historia también nos revela el proceso tan doloroso que
José tuvo que pasar para llegar a su propósito. José era un joven sin experiencia, por así decirlo, o sin maldad, a tal punto que él le hablaba de sus sueños, de las revelaciones que el Señor le daba a sus hermanos, sin saber que eso traería en sus hermanos o ocasionaría envidia. Y esas dos historias yo las puedo llevar en el al ámbito de ahora, porque nosotros podemos ver que uno pasa todo eso. Hay cosas de esas que uno la pasa, todavía lo de Job no ha pasado, porque no tenemos todo lo que Job tenía. Pero en verdad podemos ver que ellos, principalmente Job, que la prueba de él fue realmente para que él maldiciera al Señor. Y el plan de Satanás no se dio en la vida de Job, porque aún pasándole todo lo que le pasó, el Señor guardó su alma, porque el Señor es tan grande y poderoso, porque Él permite el mal, pero a su vez Él nos guarda lo más grande que nosotros tenemos, que es la salvación. Amén. Hoy en día, a veces uno como que se desvía de lo que realmente es importante. Gloria a Dios. Para mí, lo más importante en esta tierra es mi alma. No mujer, no hijos, no hermanos. Tu alma es lo más importante. No riquezas. Tu alma es lo más importante. Y eso es lo más importante también para Dios. Porque si no, el Señor le hubiese permitido a Satanás que también le tocara su alma. Pero el Señor le dio con voz de manto a Satanás de que no podía tocar el alma de Job. La prueba de José fue provocada por él mismo a fruto de su llamado. El llamado que José llevaba o cargaba fue que lo llevó hacia donde él llegó. Hay veces que uno dice, ¿por qué me pasan las cosas malas y todo eso? Pero realmente, para mí, esa es la etapa del proceso. El proceso nunca va a ser color de rosa, va a ser doloroso. Tú vas a sentir que te estás despedazando, tu carne va a sentir el dolor de lo que es sentir ese peso, ese yugo que te está oprimiendo. Tú vas a sentir frustración, te van a difamar, te vas a sentir en soledad. Es un proceso que te aflige en su totalidad. Cuando un creyente está bajo ese proceso de formación para llegar hacia su propósito y llamado, uno tiene como el alma que se le va cada rato, como que uno siente como que uno está y no está. Pero el día de hoy venimos a decirte que esta tribulación trae resultado. Y este resultado que trae esta tribulación viene envuelta de gloria. Aleluya. Gloria, la madurez, porque uno adquiere madurez durante el proceso. Yo estoy segura que José no fue el mismo luego que sus hermanos lo vendieron, luego que sus hermanos le envidiaban, y todo lo que le pasó llevó a que José fuera un hombre de Dios más maduro. Dios lo llevó a gobernar. Óigame, desde ser envidiado en su casa y estar atendiendo las ovejas y todo eso, lo llevó a gobernar. Le dio estrategias que ni el mismo rey tenía. Y eso es sorprendente, porque aún en medio de nuestro proceso, el Señor nos da el discernimiento de cómo uno poder sobrevivir. Es como esa gracia que el Señor pone en ti, que es la que es como un vaso de agua en un desierto, la gracia del Señor sobre nosotros. Sin su gracia no somos nadie. Cuando el Señor nos está procesando, Él también nos da un momento de refrigerio, aunque uno no lo crea, no lo sienta, no lo vea. Uno siente la fortaleza del Señor y de su Espíritu Santo, cómo está con nosotros en momentos de dolor, de aflicción.
Hay algo que es, bueno, particularmente, porque voy a hablar de parte de mi testimonio, de cómo pude conocer mi llamado, de cómo busqué esa respuesta. Particularmente, yo tuve que experimentar el perdón. Yo tuve que perdonar a las personas que hablaron cosas que iban fuera de orden en cuanto a mi persona. Tuve que perdonar familiares, tuve que sanarme y perdonarme yo misma, porque si tú no sanas, no hay manera en que el propósito de Dios en tu vida se vea realizado ni materializado. Gloria a Dios. Si tú guardas rencor en tu corazón, que esto es un punto muy importante antes de yo entrar a mi testimonio, mi breve testimonio, si tú no perdonas, tú no vas a ver la gloria de Dios. Porque en un corazón que el Señor quiere usar y que quiere llevar hacia el terreno que el Señor le va a entregar, no puede existir el rencor. Tienes que perdonar, tienes que sanarte, tienes que experimentar una sanación interior por dentro. Tú tienes que reflejar a Dios en cada uno de los pasos que tú des, de las decisiones que tú tomes, cómo tú hablas, cómo tú caminas. Todo tiene que reflejar a Dios. El proceso deja cicatrices. Otro punto es que el proceso deja cicatrices. Estas cicatrices no son para que tú las veas y digas, me recuerdo que fulanito de tal fue que me hizo esto. Ese fue el instrumento que Satanás usó para herirme. No, las cicatrices quedan en nosotros para recordar de dónde Dios nos sanó, de dónde Dios nos libertó, qué Dios hizo con nosotros en medio del proceso. Gloria a Jesús. Y es muy importante nosotros poder recordar y ver esas heridas y recordar esas heridas con sumo gozo. Porque si tu proceso al final no te da gozo, entonces hubo un escalón que tú te saltaste, hubo un tiempo que tú no consumaste, por así decirlo. Tienes que volver al inicio. Cuando uno como creyente, cuando uno está siendo procesado y uno falla en la más mínima cosa, uno tiene que volver hacer todo de nuevo, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Que si pasaste por eso, sí, pasaste por dolor, por difamación, pero aún así levántate en fe en el nombre de Jesús y da gracias a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Amén. Algo sumamente importante es que ese perdón, que esas cicatrices, tenemos que testificar de ello. Porque si tú no testificas de lo que el Señor ha hecho contigo, obvio está, cuando ya todo esté materializado, ¿de qué sirve? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer más hijos de Dios. El Señor dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Si tú no tienes un testimonio con cuál hablarle a una persona, ¿cómo tú le vas a hablar? Uno tiene que hablar con base. Y en esto me quiero basar en cuanto a estos puntos, lo quiero basar en cuanto a mi testimonio. Gloria a Jesús. Hay una canción que me encanta, me fascina, que dice que el proceso trae sufrimiento y que el proceso trae dolor y el dolor avivamiento. Y al final dice que todo eso lo permite Dios para Él glorificarse en nuestra vida. Y nosotros poder decir así como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el proceso, el objetivo fundamental al final es tú ver a Dios. Cuando tú te sientas y tú te paras y como mira toda la trayectoria que tú has pasado y tú dices, pero ven acá, realmente todo fue un tramo que el Señor trazó para yo poder llegar, porque el proceso el Señor lo permite para que uno tenga de qué testificar.
para que uno sepa y tenga base de lo que uno va a hablarle a otros. Y yo entiendo que el día de hoy va a ser de edificación esta palabra. Y ya entrando a lo que es mi testimonio, o de cómo encontré, o de cómo descubrí ese llamado, gloria a Jesús. Yo recuerdo que yo a la edad de alrededor de 16 años, alrededor de 16, 17 años, yo veía que en mi congregación, todas las juveniles que estaban conmigo, el Señor la tocaba, el Señor la bautizaba en su Santo Espíritu. Y yo comencé a decirle al Señor, Padre, ven acá. Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito ser tocada, yo necesito que tú me transformes, yo necesito hablar lenguas como ellas están haciendo. Y yo me metí, yo como que a la vez me afligía cuando la veía a ellas, en todo su esplendor, el Señor tocándola, ellas cantándole al Señor y todo eso. Yo dije, bueno, cada una de ellas encontraron su propósito. Pero en ese momento, yo con la edad que tenía, como que me puse, que ven acá, pero yo lo que me estoy fijando en el llamado de otro, yo me voy a centrar en el mío. Y comencé a pedirle al Señor y a preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo hagas? Yo, aparte de que pasé por ese proceso siempre desde niña, he sido muy auténtica. Yo no soy de, tú haces esto, yo voy a hacer eso también. No, yo siempre he sido muy auténtica y yo tengo una manera como muy auténtica también de hablar con el Espíritu Santo. Yo le decía, Espíritu Santo, yo necesito que tú me reveles cuál es mi llamado, cuál es mi llamado, cuál es mi llamado. Pero en ese momento, aunque yo le estaba pidiendo al Señor que me revelara mi llamado, yo me sentí insignificante. Yo era una niña que yo ni le miraba a los ojos a la persona. O sea, cuando yo hablaba, yo era todo con la cabeza bajada. Pero tenía mi temperamento con mi gente de mi casa, obviamente, obvio está. Pero en cuanto a yo hablar con una persona y hablarle de Dios y todo eso, yo era súper tímida, en su totalidad súper tímida. Y me recuerdo como ahora que a mi congregación llegó un predicador que predicó y yo tampoco era de estar de que, pasé adelante para que me hablen. No, yo no era de eso, pero ese día alguien que estaba al lado de mí, no recuerdo quién fue, me dijo, ve, pasa para que oren por ti. Y yo pasé. Pero antes de eso, yo pasé por un proceso de yo buscar la presencia del Señor. Y buscaba la presencia del Señor. Y hacía mañanita, ayuno, hacía silicio, le oraba al Señor. Y yo no encontraba esa respuesta. Pero ese día, luego de varios, 2 años, porque fue a los 19. Ese día, el Espíritu de Dios me habló a través de esa persona. Y él me dijo en mis oídos, el predicador se llama Abel Luperón. Y él me dijo en mis oídos, tú eres una líder. Y yo me quedé como que... Y yo dije, en serio, Espíritu Santo, yo esperando que tú me digas qué es lo que yo voy a hacer. Tú me dices que yo soy una líder, pero dime, una líder. Y luego, eso fue ahí mismo cuando él me estaba hablando. Yo tengo la mente rápida y comencé a maquinar. Y él me dijo, y te voy a usar en liberación. Y yo dije, con la edad de 19 años, yo estaba en Belén con los pastores. Y yo digo, ¿en liberación? Yo tengo el don de liberación. Y yo, ok, dejé eso por olvidado y todo eso. Entonces, eso fue como para noviembre de ese año y todo eso. Ya en enero, que son las elecciones en mi congregación, me ponen como secretaria de jóvenes. Y yo digo, ¿en serio? Yo en mi mente dije, bueno, eso fue porque no había más gente, ya me pusieron ahí. Y ahí entró mi etapa de formación. Aleluya. En el liderazgo, sin saber nada.
sin saber mucho de su palabra, porque no la leía mucho, tenía mucha batalla para leer la palabra del Señor. Secretaria de jóvenes. Mi primer año como secretaria fue un poco caótico porque yo no me adapté al cargo, no me adapté, no, como que no lo amé como yo debería de amarlo. Y yo seguía, ya el Señor me había hablado y me había dicho cuál era mi propósito, pero yo seguía orándole al Señor para que el Señor me siga revelando, porque yo entendía que ese no iba a ser mi propósito, el de liberación. El de liberación, o sea, dime, yo ni sabía que era la descripción de liberación. Y yo, ok. Y llegaron esos fuertes ataques, porque hay algo durante el trayecto de nosotros conocer el llamado de Dios en nuestra vida. Y es que Satanás, antes que nosotros, Satanás conoce tu llamado. Satanás conoce tu potencial y él, desde la niñez, vemos que él le encanta lacerar a los niños, marcar a los niños. Y yo venía con mucho prejuicio conmigo misma. Yo venía con mucha cosa como, pero yo esto, ¿cómo yo voy a hacer cualquier cosa? Cosas así, como que yo me juzgaba yo misma. Pero eso era cosa que el Satanás venía haciendo en mi vida para que el propósito de Dios no se cumpla en mí. Entonces, cuando yo llego a ser secretaria de jóvenes, el Señor, o sea, inmediatamente de yo escuchar esa palabra que el Señor dejó en mis oídos, que hasta ahora siento hasta en la misma voz que ese hombre de Dios me habló. Desde ese mismo momento el Señor me entró en el propósito. Porque una cosa es tú tener propósito de Dios y otra cosa es tú conocer el propósito de Dios. Ya cuando a ti se te he dado el conocimiento y como ese dato, el mundo espiritual se activa. El mundo espiritual se activa cuando tú conoces tu llamado. Por eso es importante que uno tome con mucha seriedad lo que es la encomienda que Dios nos hace. Cuando Dios te encomienda hacer algo, aunque tú te estés despedazando, hazlo. Aunque te salga mal, hazlo. Aunque te envidien, hazlo. Aunque te difamen, hazlo. Sigue adelante. Porque el plan del enemigo es que luego que nosotros conocemos el llamado de Dios en nuestra vida, estancarnos. Él hace lo posible porque luego que esa palabra se le es dada, estancarte y que tú entiendas que eso no va a ser posible. Y yo siempre he tenido como una mente muy creativa y cuando yo intentaba hacer las cosas que me salían mal, intentar y lo volví a intentar y lo volví a intentar hasta que entré en mi segundo año siendo secretaria de jóvenes. Ahí ya yo como que tomé más fuerza, tomé más fortaleza, comencé a hacer las cosas con amor, a buscar a los jóvenes con amor. Yo dije, ven acá, pero si este es el llamado que el Señor me hizo, ser líder dentro de la iglesia, servir a Él, amar su obra. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no voy a seguir lloviendo sobre mojado, buscando qué es lo que el Señor tiene para mí. Y cuando yo acepté el propósito de Dios en mi vida, fue que todo iba así, como, no le voy a decir de que todo iba a color de rosa, no. Ahí se empeoraron más las cosas, porque cuando Satanás y sus demonios, porque tenemos que tener claro que Satanás existe, que sus demonios, que sus artimañas, que todas sus mañas existen y que están en contra de lo que conocen su propósito. Al miembro que existe en una congregación que está así tranquilo, que nadie le hace nada, Satanás no lo escucha, o sea, ese vive su vida bien. Pero cuando tú conoces tu llamado, cuando tú conoces que Dios mismo es que te está levantando, el que te da palabra para darle a otros, entonces cuando tú conoces eso, es que el mismo infierno se te levanta. Y yo recuerdo que en mi adolescencia, esos 19, 20, para mí eso fue mi adolescencia, porque yo era como una niña muy atrasadita en algún sentido.
Y cuando yo comencé a experimentar así, como que yo tenía una mente muy tierna, fuera de la cosa mala, o sea, yo no hacía maldad y todo eso. Cuando yo comencé a experimentar la traición, el engaño, el sufrimiento, yo me sentía de una manera, o sea, demasiada, la depresión. Yo decía, no puedo más, no, me quiero salir de la iglesia, no quiero volver a la iglesia, aún siendo secretaria de jóvenes. Voy a cumplir con este cargo, cuando salga de este cargo, nadie me va a volver a ver siendo presidenta ni nada del tiro, porque allá en la iglesia acostumbran a que luego que uno es secretario, uno pasa o a vicepresidente o a líder. Y yo no, yo voy a renunciar a eso porque han sido demasiadas pruebas y tribulaciones y yo quiero estar en paz, yo quiero estar tranquila como yo estaba antes de tener liderazgo. Y vinieron las pruebas, me vi en cosas relacionadas en cosas que yo digo, pero ven acá, yo nunca había pensado cómo estar en esto, que son cosas que más adelante yo sé muy bien que Dios me va a permitir testificar en todo su esplendor, ahora no, pero fueron cosas que el Señor va trabajando en mí, porque que yo obre en el don de liberación, no fue así por así. Primero yo tuve que conocer lo que era la liberación, y no fue de que conocer, que yo sé que la liberación esto, no, fue yo ser libre. Fue yo ser libre. Y yo me acuerdo como ahora que llegaban actividades de la iglesia, que el Señor me cogía en su espíritu. Oye, me ponía a dar vuelta en la iglesia. Hubo un día que yo di vueltas en la iglesia. Mi congregación es grande. Y yo di vuelta, el Espíritu Santo me tomó. Y di vuelta. Y yo, ven acá, yo dentro de mí, yo no podía pararme. Yo, pero ven acá, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me pasa? Y después, ¡puf!, caí. Y el Espíritu Santo ministrando conmigo, libertándome de todos esos engaños que Satanás, porque Satanás nos susurra y nos quiere engañar, diciéndonos una cosa contraria a lo que nosotros somos. Él es padre de mentira, como registra la palabra. Pero es como trabajo de nosotros creerle o no. Porque se sabe que las promesas del Señor no añaden tristeza. Y que si el Señor ya te enseñó y te mostró cuál es tu propósito en la tierra, tú lo que tienes que estar gozoso. En medio del proceso, gozoso. Y reconocer que cada etapa en nuestras vidas es para Él glorificarse. Independientemente de todo, es para Dios glorificarse. Si hoy yo comienzo a testificar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, no me daría el tiempo para yo culminar. Pero luego de eso, yo seguí siendo y sirviendo en la obra del Señor, siendo alguien que quizás para los ojos de los hombres no estaba capacitada para ejercer ningún cargo. Y para la gloria de Dios, en el 2020 entré a ser presidenta de jóvenes, un año de pandemia, literalmente, y yo sentía como que, recién entro al liderazgo, viene una pandemia, yo con muchísimas ideas que el Espíritu Santo ya me había dado para trabajarlo, y yo digo, pero en serio. Y yo recuerdo que al principio yo siempre he sido como muy rápida. Ya el Señor me había hablado que yo iba a ser la próxima presidenta y yo me puse a pedirle al Señor bendiciones. Y recuerdo que quería hacer una actividad, proyectar una actividad con los jóvenes grande y no quería que ellos contribuyeran, o sea, que dieran alguna aportación. Todo el que asiste a una congregación sabe que la obra se sostiene de nosotros mismos. Y yo dije, no, yo quiero como que la primera actividad de jóvenes sea una actividad conferencia. Y yo así deándolo en mi mente. Cada uno de los lugares que visitamos fueron lugares que fueron bendecidos y que vieron como que si eso fuera una bendición grandísima, porque fueron lugares jóvenes que necesitaban verdaderamente. Y no di que, no,
yo como presidenta quiero enviárselo a tal gente. No, el Espíritu Santo era quien decía quién hacerlo. Lo que nos permitían entrar a su casa, porque ustedes saben que en pandemia todos estaban con un pánico y una cosa. Pero luego de eso, porque uno no nada más da, uno también recibe. Para mí fue difícil, porque hasta una persona en mi casa me dijo, pero ven acá, tú vas a regar comida por ahí y aquí no hay comida. Aquí no hay comida. Y yo, tranquilo, que el Señor va a obrar. En menos de una semana nos llegó una compra a nuestra casa de 20,000 pesos. O sea, de 20,000 pesos. Ustedes pueden entender todo lo que el Señor nos envió ahí. De una pariente que Dios usó y nos envió esa compra. Y cuando yo vi eso, yo me puse a llorar porque yo dije, gracias Señor, porque yo hice lo que tú me dijiste. Porque si yo hubiese tomado, aunque sea 5 pesos de ese dinero, ustedes saben lo que iba a pasar. Que las bendiciones en mi casa no iban a llegar. Y cuando tú haces algo contrario al propósito de Dios en tu vida, trae maldición. Por eso hay muchos creyentes que hoy en día saben su propósito, saben sus dones, no lo desconocen porque ellos saben y Satanás lo sabe. Y entran en una etapa de cielo cerrado, de maldición, y donde su vida no crece para ningún lado. ¿Por qué? Porque pisan en falso. Entonces es muy necesario que en nuestro proceso de formación hacia nuestro propósito, nosotros hagamos las cosas bien, con justicia y con rectitud delante de los ojos del Señor. Este testimonito ahí adentro del testimonio es uno de los cuales el Señor me ha entregado en mis manos. Una fundación que estamos formando para la gloria del Señor, porque es algo que yo amo. Es algo que yo amo, dar, servir, hablarle a las personas que no conocen de Dios. Hay muchas personas que tienen sed de Dios. El Señor nos entregó en nuestras manos la Fundación Manos a la Obra, la cual ha sido de mucha bendición para la vida de muchos familiares. Es necesario que luego que tú conozcas el propósito de Dios en tu vida, tú lo pongas en marcha. No te duermas. Pon en marcha ese llamado. Gloria a Jesús. También el don de liberación se puede ver cuando tú visitas a una persona y le das una palabra. Cuando tú llevas una palabra de salvación y de liberación a un hogar, ahí tú estás haciendo tu trabajo. Ahora, que el Señor te lleve a otro escenario en lo adelante, pero es bueno que cuando uno esté en ese proceso, esa etapa, uno no se salte escalones, uno vaya donde le corresponde. ¿Dónde te corresponde? En el escalón que va el otro, el próximo. Es muy necesario que nosotros nos adaptemos al tiempo de Dios. A veces vemos que hay personas que van en nuestra misma carrera y llegan primero que nosotros. No te fijes en la carrera del otro, fíjate en tu carrera de formación, en tu carrera. Porque cuando nosotros nos fijamos en el que está al lado, entonces no hacemos lo que nos corresponde en nuestro trayecto. En el nombre de Jesús, declaramos que hay vidas que el día de hoy, ya sea cuando ustedes puedan escuchar este video, el Señor sea poniendo en su lugar cada una de las cosas. Si tú eres una persona que ya conociste tu propósito aquí en la tierra y le fallaste a Dios, vuelve a Él y retoma tu lugar. El Señor te dice eso en esta hora. Vuelve a Dios y retoma tu lugar. Porque si aún tú hoy estás con vida y estás viendo este video, es porque aún tu propósito no se ha terminado. Aún el propósito de Dios en tu vida no se ha terminado. Entonces,
no podemos pretender tampoco que el proceso que pasamos sea color de rosa. Es duro, uno sufre aflicciones, uno sufre un dolor tan fuerte, tan intrínseco en nuestra piel que tú no tienes ánimo para seguir adelante. La depresión te visita, el dolor, todo te visita. Huestes de maldad te visitan, porque yo tenía noches en mi proceso que yo lloraba, y yo no sabía por qué yo estaba llorando. Por una parte yo entiendo que Dios me estaba libertando, pero por otra parte habían las ofertas, las cosas que el enemigo me decían que yo me las creía como toda humana. Pero llegó un momento en el que yo dije, espérate, quítate diablo, que ahora voy yo en el nombre de Jesús. Y comencé a hacer las cosas del Señor como va y como Él me la indicaba. El Señor me daba ideas para implementar, y yo me llevaba el Espíritu Santo me ministraba hasta cómo yo iba a proyectar un culto, y así se daba, y así el Espíritu Santo se glorificaba. Entonces, luego que fui presidenta de jóvenes en el 2020, volví a hacerlo en el 2023, y ahora estamos al frente de la sociedad de jóvenes en este 2024, con nuevos retos, con nuevas luchas, con nuevas pruebas, pero creyendo que Dios está con nosotros. Amén. Y que al que Él envía, Él respalda. Gloria a Dios. Al que Él envía, Él respalda. Si Dios te llamó con un llamado de predicación, de adoración, de ministerio, pon en función todo eso. De la nada salen cosas grandiosas. Nadie ha comenzado desde las alturas, todo el mundo ha comenzado desde el suelo. Y hay un proceso también, hay una etapa en el proceso de soledad, que tú te encuentras solo, que tú entiendes que nadie está contigo, que todos te dejaron, que nadie prefiere estar contigo. Y en ese proceso el Señor lo utiliza para sacar de nosotros lo mejor, para pulirnos bien y hacer de nosotros algo precioso. Que luego que tú estás bien pulido por el Espíritu Santo, ahí es que vienen las personas y se quieren acercar a ti. Entonces, cuando ya tú pasas por la etapa de la sanación interior, cuando tú ves a esa persona acercándote a ti, luego que te humillaron, luego que hablaron en tu contra, tú no ves a esa persona como mal. Tú no lo ves como, ya viene por fue que yo una vez me afligí. No, negativo. Usted tiene que tener misericordia de esa persona. Y si esa persona se quiere unir a usted, dejarlo que se una. No es de que, no, échate a un lado porque yo aún recuerdo como tú hablaste mentira de mí. No. El que tiene a Dios en su corazón, no tiene espacio en su corazón para el rencor. Digo esto porque Satanás no fueron ni una ni dos veces en la que afligió mi corazón, de manera que yo guardara rencor con otras personas. Y todo el que me conoce sabe que yo soy como una gente que me encanta socializar, como hacer así, como unirme en sentimiento con la persona. Pero el Señor también procesó esa parte de mí, porque el líder no puede ser sentimentalista, no, de ninguna manera. El sentimiento no puede ir junto con de la mano, porque cuando uno es sentimental, teniendo un cargo, una responsabilidad fuerte, entonces todo se va a la deriva. Entonces, así mismo podemos ver que Jesús hizo. Jesús no guardó sentimientos con su madre María, aún pasando todo Jesús nació y salió de las entrañas de María, y aún así Él dijo, yo voy a seguir mi propósito,
Yo no puedo ponerme, que María está llorando y yo estoy en esta cruz, déjame bajarme de esta cruz. No. Jesús siguió hacia su propósito, que fue el propósito por el cual el Padre lo envió. Así tú y yo debemos de seguir ese propósito y llevarlo a cabalidad. Aunque nosotros perdamos la vida, aunque nosotros perdamos la vida por ese propósito, perderla si es necesario. Porque como decía al principio, debemos de amar nuestro llamado, nuestro propósito, hay que amarlo. Hasta el momento que yo no comencé a amar, que el Señor me había dicho, tú eres líder, te voy a usar en liberación. Hasta que yo no comencé a amar ese llamado, el Señor no lo puso en función. El Señor no entregó en mis manos las armaduras necesarias para yo poder seguir adelante con ese llamado. Porque el Señor te dice el llamado y te lo da a conocer, pero el Señor consigo te da armaduras que tú necesitas para tú seguir adelante. Porque sabemos y conocemos que en la palabra se registra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Una presidenta de jóvenes que no le habla a los jóvenes, no. Yo como que me empoderé de eso y el Señor me ha dado una autoridad tan fuerte que yo miro a la persona a la cara, le hablo y le digo lo que el Señor. Y eso es algo como una parte muy extraordinaria de mi testimonio, porque yo me sentía que yo no estaba capacitada para lo que el Señor me estaba llamando. Y nunca, podemos ver que nunca uno está capacitado. Cuando Dios te llama, tú siempre estás en un lugar una posición que tú entiendes que tú no puedes. Y así mismo el Señor lo hizo con José. Le estaba revelando cosas grandes que él no se imaginaba, el océano tan grande que había atrás de esos sueños. Que quizás con su inmadurez, él no podía ver con sus ojos ni discernir lo que el Señor le estaba diciendo. Pero sus hermanos sí. Entonces, en este cuadro, yo figuro a los hermanos como Satanás. Satanás sí conoce tu llamado. Y tú a veces por la inmadurez del proceso y todo eso, por desconocer las cosas, tú como que no entiendes. Porque José en su momento no entendía lo que el Señor le estaba diciendo a través de esos sueños. Pero Satanás, los hermanos de José, sí sabían. Por eso es importante que cuando el Señor nos da una revelación, uno sepa muy bien a quién uno la dice. Porque a causa de que José le confió a sus hermanos esas cosas, fue que sucedió esta desgracia. Pero esa desgracia el Señor la usa para glorificarse. Porque por medio de cualquier situación, Dios va a hacer el propósito de Él en tu vida. Y así lo creemos en el nombre de Jesús. Bien, espero que estas palabras hayan sido de edificación para cada uno de ustedes. Y vamos a hacer una breve oración para cada una de esas personas que van a ver este video. Gloria a Dios. Una oración para sellar cada una de estas palabras, para que el Espíritu de Dios entre a su habitación, entre ahí donde se encuentre y tome la vida de cada una de esas personas. Amantísimo Dios que habitas en las alturas, te adoramos y te bendecimos. Padre, en esta hora yo hablo, Señor Jesús, al espíritu de cada oyente, Señor Jesús. Padre, para que tú seas, Señor Jesús, obrando en sus vidas. Envía ángeles en esta hora, Señor Jesús, a ministrar. Ángeles, Espíritu Santo, que entren a los aposentos, que entren a las cocinas, Señor, donde quiera, en la oficina, en el trabajo, donde quiera, Señor Jesús, que estén escuchando, Señor, esta palabra. Yo te clamo por aquellas personas, Señor Jesús, que tienen un llamado poderoso en ti, Señor.
Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú de manera especial, Señor, obrando, Señor, rompiendo cadenas. Padre Celestial, si hay alguno que ya ha conocido su llamado en ti, Señor, y ha tirado la toalla, Señor Jesús, y no ha soportado la prueba, la aflicción, en esta hora yo te oro, Señor Jesús. Yo te clamo con gemidos indecibles delante de tu presencia, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor Jesús. Oh, amantísimo Dios, para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Y para que tu propósito, Señor, sea materializado en ellos, Señor Jesús. Que tú lo levantes con poder y gloria, Señor Jesús. Padre, que los sueños y que los anhelos que tú has puesto, Señor, en la mente y en los corazones de cada una de las personas que escuchas, Señor, sean reedificados en esta hora. Padre, que el altar, Señor, que el enemigo derribó, aleluya. Oh, mi alma te adora, que el altar que el enemigo quiso derribar, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, sea reedificado en el nombre de Jesús. Padre, reedifica los altares, aleluya. Reedifica los altares de oración, aleluya. Que vuelva el deseo de leer tu palabra. Que vuelva el deseo, Señor Jesús, de predicar, de hablar, de adorar en tu nombre. Padre, todo espíritu, Dios, que quiera venir, Señor, a obstruir tu llamado en cada una de las personas que están escuchando. Espíritu Santo, viendo este video, Señor, sean derribados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en cada una de estas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.